Buen día chicos, avísenme si se escucha bien y empezamos. Bueno, vamos a empezar así no perdemos tanto tiempo. Deberíamos terminar en menos de una hora. Vamos a dar luxación de rótula y ruptura del ligamento cruzado craneal, que son dos patologías ortopédicas frecuentes en la clínica diaria. Vamos a hacer un recordatorio de la anatomía. Acuérdense que esta articulación está formada por tres huesos: el fémur, la rótula y la tibia. Ahí están las referencias anatómicas. La rótula está lateralizada, está movida hacia el lateral, no se puede ver acá, pero lo que se ve bien son las superficies articulares del fémur, la tróclea y los cóndilos. En este caso se ven ligamento cruzado craneal y ligamento cruzado caudal, la grasa subpatelar y los meniscos, y en esta parte ya tenemos la tibia, con la tuberosidad de la tibia. Está todo detallado en este gráfico de la derecha. Esta es la superficie articular de la tibia y la rótula. Arriba tenemos la superficie articular de la tibia, ligamento patelar, meniscos, ligamentos cruzados y la grasa subpatelar, que es lo que se veía hoy también. Un recordatorio de la anatomía radiológica normal de la articulación de la rodilla. Es una incidencia mediolateral, rótula, fémur, los sesamoideos o favelas, que acá se ven, medial y lateral, la rótula se ve acá, cóndilos femorales y la superficie articular de la tibia. En realidad la imagen radiológica de la tibia. Esto que ven acá es otro sesamoideo, es un sesamoideo popliteo, a veces aparece, a veces no es constante, así que tenganlo presente como para no hacer una radiografía y pensar que es algún cuerpo extraño dentro de la articulación o algún ratón articular. El peroné, y lo que es importante tener en cuenta acá, que es que la superficie articular de la tibia es solo esta. Solo esta parte es la superficie articular de la tibia, el platillo tibial que se conoce. Toda esta parte no es superficie articular, no tiene cartílago articular. Esto es también una imagen de resonancia magnética de la rodilla. Acá vamos a ver los ligamentos que se ven bien negros, bien hipointensos, que se llaman en resonancia magnética. La idea es ver si voy a frenar el video para ver si los podemos ver bien. Ahí empiezan a aparecer. Esto que tenemos acá ya empieza a ser ligamento.
y van a ver cómo se cruzan. Ahí se están cruzando. Ahora vemos un corte sagital. Ahí se pueden ver bien los meniscos, que son estos triángulos que se ven acá. Superficie articular del fémur, superficie articular de la tibia. Y ahora vamos a empezar a ver los ligamentos, cómo se cruzan. En estas imágenes se ven bastante bien cómo se cruzan los ligamentos, que se ven, como les decía, negros, que eso se llama hipointenso. Ahí se empieza a ver el craneal, el caudal, los meniscos de nuevo, y ahora tenemos un corte frontal. Los meniscos, ahí se empiezan a cruzar los ligamentos, perdón. De nuevo la imagen, un corte sagital, meniscos, ligamento cruzado craneal, caudal, meniscos de nuevo, y acá vemos cómo se cruzan, de nuevo. Ahí empieza a aparecer el craneal, el caudal por detrás, se ve bastante bien. Es una reconstrucción 3D esta de la articulación. Vamos a empezar con luxación de rótula. Es una patología que se presenta con bastante frecuencia en caninos, no tanto en felinos, aunque lo pueden llegar a encontrar. Normalmente en felinos, después lo vamos a hablar, pero tiende a ser traumático, no es algo congénito. Hay una mayor predisposición en las razas toy o mestizos de tamaño chico. Sobre todo en esas razas, la luxación en la gran mayoría de las veces se da hacia medial. En el 75-80% de los casos es una luxación medial de rótula, y entre un 20 y un 25% son bilaterales, o sea que tienen que controlar las dos rodillas cuando hagan un examen por una luxación de rótula en un paciente. En las razas grandes o los animales de tamaño grande es más común, bastante más común, la luxación lateral. Normalmente el origen de la luxación de rótula es por una alteración anatómica, sobre todo en las razas toy o los perros de tamaño chico, y también, como les decía, en el caso de los gatos puede ser por traumatismos. Después vamos a ver bien la diferencia, quizás la diferencia en el origen o en la etiología nos va a dar un poco el tratamiento, o por lo menos la forma en que nosotros las tratamos. Son patologías o son enfermedades que pueden predisponer a otras patologías, que eso hay que tenerlo presente también. Y luxaciones de rótula tenemos 4 grados. Las anormalidades anatómicas que les decía que nos pueden llegar a generar una luxación de rótula son la coxa vara. Esto a mí siempre me costó bastante, lo de varo y valgo. Realmente nunca me podía acordar cuál era varo y cuál era valgo, hasta que hace, no sé cuántos, 5, 10 días, 7 días, viendo también una clase de un colega, nos hizo la referencia de cuando tenemos un varo, él se acordaba de como si el perro tuviese un aro entre los miembros. Entonces, al tener un varo entre los miembros, en este caso, por ejemplo, en miembros posteriores, las rodillas se iban hacia afuera, hacia los laterales. En ese caso hablaban de un paciente con coxa vara, y el contrario, el valgo sería con las rodillas, en este caso, hacia la parte interna. No sé si me explico. Quizás a los que hacen
equinos o a los que les gusta equinos es mucho más sencillo relacionar el tema del varo y el valgo. A mí siempre me costó, sinceramente. Pero bueno, una de las anormalidades anatómicas es la coxa vara, que hay una disminución en el ángulo cervicodiafisario femoral. Ese es el ángulo que se forma entre el eje del fémur y una línea que pasa por el centro del cuello femoral, el cuello de la cabeza femoral. Ahí tenemos un ángulo que es el ángulo cervicodiafisario. Podemos tener también una rotación interna del tercio distal del fémur. Lo más común de ver, o lo que siempre se relacionó con una luxación de rótula, sobre todo en las razas chicas, era un surco troclear poco profundo asociado a un labio medial de la tróclea del fémur poco desarrollado. Podemos tener también una rotación interna del tercio proximal de la tibia, una torsión interna de la tuberosidad de la tibia y una rotación interna del pie con una rotación externa en distal de la tibia. Son varias las patologías. Como les digo, lo más común es el surco troclear poco profundo y el labio medial poco desarrollado, pero se está viendo mucho más frecuentemente una rotación interna del fémur y una coxa vara que te genera de forma secundaria una luxación de rótula. Acá un esquema de lo que hablábamos recién, de las alteraciones que podemos tener. Esto es la anatomía normal o el aplomo normal que debería tener el miembro del paciente. Y en este caso tenemos el eje, el ángulo cervicodiafisario era este, o sea, tenemos el eje central o mecánico de la tibia, perdón, anatómico, y un ángulo, una línea que pasa por el centro del cuello y cabeza femoral, y ahí nos da el ángulo cervicodiafisario. En este caso tenemos las distintas alteraciones anatómicas que nos pueden generar una luxación de rótula. El ángulo en este caso también está aumentado. Tenemos una rotación externa del tercio distal del fémur. En ese caso se ve la rótula que está hacia la parte medial, luxada hacia medial. Tenemos una rotación interna de la tuberosidad de la tibia que acompaña, acuérdense que la rótula se inserta a través del ligamento rotuliano en la tuberosidad de la tibia. Entonces al irse la rótula hacia medial, la tuberosidad de la tibia muchas veces tiende a irse hacia medial también. La tibia en general tiende a rotar un poco hacia medial. También tenemos un desarrollo de la tibia que se va inclinando, esto lo vamos a ver un poco después, pero se va inclinando hacia afuera. Esto es un esquema de la anatomía normal. Esto es como si viesen una articulación o el miembro desde dorsal, donde se ve lo que sería toda la epífisis distal del fémur, la silueta de la epífisis distal con la rótula, y atrás sombreado o debajo sombreado se vería la tibia. Y en este caso tenemos los distintos grados de luxación rotuliana o luxación patelar. Esto, de acuerdo a la bibliografía, lo pueden encontrar en grados, como te lo marca acá. En grados me refiero a grados de ángulos, como te lo marca acá. Pero clínicamente es un poco complicado poder tomar los grados o los ángulos que está desviada la rótula en relación al eje del fémur. Después vamos a ver cómo se diferencian los grados de acuerdo a la clínica. Pero fíjense, una articulación normal, los dos labios de la tróclea, y en los distintos grados como el labio medial está muy poco formado y la tibia se va rotando hacia la parte interna. Obviamente acá esto que vemos acá, que es un grado 4, esto ya es la tuberosidad de la tibia que sigue a la rótula y está desviada casi en 90 grados. Si tienen preguntas, chicos, vayan haciéndolas, como decimos siempre, así vamos respondiendo durante la clase.
Dentro de las clasificaciones tenemos un grado 1, donde clínicamente uno puede luxar la rótula con cierta dificultad, no es tan sencillo. Normalmente no tiene una implicancia clínica, pero sí hay que hacer un seguimiento de ese paciente porque puede, como les digo, desarrollar alguna otra patología o agravarse el cuadro de la luxación. Para luxar una rótula, lo ideal es que el miembro esté, primero que el paciente esté relajado. No hace falta sedarlo, la mayoría de las veces no hace falta sedarlo, pero sí que esté relajado, y se puede hacer en estación o en decúbito lateral, siempre con el miembro que van a examinar hacia arriba. Y lo que tienen que sí estar seguros es de que el miembro está extendido. Si lo hacen con el miembro en flexión, la rótula está, digamos, se va hacia dorsal, hacia proximal, y es muy difícil luxarla. Entonces siempre el miembro tiene que estar extendido y buscar las referencias anatómicas para encontrar la rótula y poder luxarla, sea hacia medial o hacia lateral, donde sea la luxación, pero es la forma de intentar luxar la rótula para diagnosticar de forma clínica la luxación. Entonces, en el grado 1 es bastante difícil luxarla, aunque se puede luxar, y sola vuelve cuando la soltás, sola vuelve a su posición anatómica. Y como les decía, no tiene una importancia clínica la mayoría de las veces, pero hay que hacer un seguimiento. En un grado 2, la rótula se luxa y se reduce espontáneamente, lo que normalmente le decimos enganche rotuliano. Ese enganche rotuliano o esa luxación y reducción espontánea da una claudicación intermitente, y ya podemos empezar a encontrar alteraciones anatómicas que son leves la mayoría de las veces. Acuérdense de la claudicación intermitente, que es una de las cosas más frecuentes que van a encontrar probablemente en este tipo de patologías de luxación de rótula. En un grado 3 ya tenemos una luxación permanente o casi permanente de la rótula, y puede ser reducida manualmente, pero cuando la sueltan tiende a volver a luxarse sola. ¿Por qué les digo que la mayoría de las veces está luxada? Porque obviamente es biología y a veces es difícil en algunos pacientes poder diferenciar un grado 2 de un grado 3, pero normalmente es una rótula que permanece luxada, la pueden reposicionar, pero se vuelve a luxar ni bien la sueltan. En este caso ya tenemos una claudicación moderada a severa. Por ahí en las luxaciones de rótula, hablar de claudicaciones o los grados de las claudicaciones también es un poco relativo, porque depende obviamente de un paciente con una luxación de grado 2 que está normal, de un momento para otro tiene una claudicación de segundo grado, y en cuestión de segundos la rótula se acomoda y vuelve a caminar normal. Entonces la claudicación es un poco relativa, pero sí, obviamente a medida que avanza la gravedad, la claudicación va a ser más severa o más persistente. En este caso ya hay una claudicación moderada severa, podemos tener una abducción de rodilla y una dificultad para extender el miembro. Y en este caso ya empezamos a tener alteraciones un poco más importantes, alteraciones anatómicas más importantes. Ya es más evidente la rotación interna de la tibia, que eso lo pueden ver normalmente extendiendo el miembro. Pueden palpar o ver la tuberosidad de la tibia en los pacientes de pelo corto, y van a ver que está rotado internamente la tuberosidad de la tibia. Y el grado 4, el más complejo, ya hay una luxación permanente de la rótula. No puede reducirse, por más de que hagan mucha fuerza, no puede reducirse manualmente. Hay una claudicación severa, la mayoría de las veces es una claudicación de cuarto grado. No hay apoyo del miembro, o el paciente está, digamos,
vamos a decirlo así, caído de un lado, porque al tener una claudicación de cuarto grado no puede apoyar, está un poco lateralizado el paciente en sí, y ya tenemos alteraciones anatómicas severas. Vamos a ver unos videos. El de la izquierda es un paciente, una Yorkshire, y van a ver que empieza a caminar normal y empieza a dar saltos. Primero de la derecha, después de la izquierda. Se nota bastante cómo da esos saltos, más allá de que este paciente tiene una luxación bilateral. Fíjense que se acomoda sola la rótula. Empieza en el derecho y después el izquierdo, y el derecho ahora va casi normal, y ahí van casi normales los dos. O sea, es una claudicación, por eso se habla de lo intermitente. En este paciente justo lo filmaron y se ve que es bilateral, y se ve que es constante en ese video, pero después empieza a caminar normal. Este es otro video, un paciente que operamos nosotros en la veterinaria, y fíjense, ya está obviamente sedado, anestesiado el paciente, y solo haciendo una rotación interna de la tibia, la rótula se luxa hacia medial. Este es un paciente mediano, pesaba unos 11 o 13 kilos, si no me equivoco, y fíjense ahí, está luxada la rótula, y ahí vuelve, pero solo haciendo una rotación interna y leve, ¿no? Tampoco haciendo mucha fuerza, se luxa sola la rótula. Ahí fíjense que tenemos el miembro extendido también. Luxaciones, videos de luxaciones de grado 3 no, la verdad no encontré, no tenemos nosotros, no tuvimos luxaciones de grado 3. Este es un video de una luxación de cuarto grado. Fíjense, bueno, el Yorkshire y este canichito entran dentro de lo que hablamos de las razas miniatura. Y miren en este paciente cómo está el miembro de una claudicación de cuarto grado, el miembro flexionado eh, y rotado un poco, los dedos rotados un poco internamente. Este paciente en realidad fue por otro problema, porque lo habían mordido, y hicieron una consulta ortopédica también por ese problema. Pero fíjense que hay una imposibilidad para extender el miembro. Acuérdense que el cuádriceps femoral, que se unía por el tendón común a la rótula, cuando se contrae, extiende el miembro, y en estos casos, cuando la rótula está luxada, no se puede extender, porque la rótula no está corriendo por el surco troclear. Ese paciente no caminaba, no, en la clínica no caminaba, así era un poco complicado filmarlo caminando, pero son pacientes que tienden a caminar con cierta dificultad. Siempre tienden a llevar el centro de gravedad un poco más obviamente hacia el otro miembro, para mantener el equilibrio. Pero bueno, las luxaciones de grado 3 y grado 4 son bastante complejas, sobre todo las de grado 4, bastante complejas de poder resolver por las alteraciones anatómicas severas que hay. En estas radiografías y tomografías con reconstrucción 3D se notan las luxaciones y se notan las alteraciones anatómicas que hay. Fíjense en el miembro derecho, esta radiografía es del caniche. Fíjense en el miembro derecho, acuérdense siempre cuando se hace una radiografía de los miembros, en este caso cráneo caudal, o en el caso del tórax, o en el caso del abdomen, siempre se marca a la derecha del paciente, y cuando se observa esa marca radiolúcida, que es la que se ve con la moneda en la imagen abajo a la izquierda, siempre la derecha se observa a la izquierda.
digamos, se posiciona a la izquierda para observar. Fíjense en este caso, primero, si hacemos la medición del eje cérvico-diafisario, está reducido, bastante reducido. En este caso no lo hicimos, pero es una observación. Fíjense que la rótula del miembro derecho está luxada hacia medial, debería estar acá, está en esa posición. No tenemos alteraciones anatómicas en el miembro derecho importantes. Sí, la tuberosidad de la tibia está un poco rotada internamente, la tibia en sí está un poco rotada internamente, pero no hay mayores alteraciones. Y ahora comparen con el miembro izquierdo, que básicamente no se podía extender bien, y tienen la rótula ahí, cuando debería estar en el centro del fémur. Hay una torsión interna y una angulación del fémur. Esto debería ser derecho, igual que este, y fíjense la torsión que hay. Tenemos una torsión de la tibia también, acompañando al fémur, a la superficie articular del fémur, y hay una rotación interna también de la tibia. Fíjense dónde está la tuberosidad de la tibia, la cresta tibial y la tuberosidad, uniéndose por el ligamento rotuliano a la rótula. Entonces, en estos casos la resolución es bastante compleja justamente por las alteraciones anatómicas que hay. Esto es una tomografía con reconstrucción 3D, no es de este paciente, esto está sacado de un libro, pero fíjense esta rótula como está, normal o casi normal dentro de el surco troclear, y fíjense en este caso donde está la rótula, que está luxada hacia medial, la superficie articular del fémur, y la tibia, que está también rotada internamente. En sí, en esta imagen uno ve la tibia derecha, pero en realidad, si se fijan, la tróclea del fémur está en este lugar, la rótula debería estar acá, y la tuberosidad de la tibia debería seguir también al eje del miembro, y en realidad está rotado internamente. Esto se va hacia la parte interna, se rota hacia la parte interna, cuando en realidad debería estar acá. La rótula en esta posición y unida por el ligamento rotuliano. ¿Se entiende, no? El diagnóstico de esta patología básicamente es clínico, no hace falta ningún estudio con la reseña en la anamnesis, teniendo en cuenta la raza o el tamaño del paciente. Ya pueden tener una presunción bastante acertada. El tipo de claudicación, muchas veces el propietario te dice que, como veíamos en el video del Yorkshire, que hace esos saltos o cada tanto tiene una renguera o una claudicación. No les va a decir claudicación el propietario, pero les va a decir que tiene una renguera por momentos y después se le va en la mayoría de las veces. En los casos de luxaciones grado 3 o 4 ya lo van a ver también. Los aplomos, que eso lo van a ver también en el paciente en el momento. Como les decía, las rotaciones internas de la tibia y la rotación interna del fémur. Acá preguntan si la rotación del fémur y tibia son congénitas. Sí, las alteraciones anatómicas que se ven son congénitas. En el caso de, como veíamos acá, de estas angulaciones que se dan, o sea, más allá de la rotación interna que hay, como en este caso de la tibia, también tenemos una angulación de toda la parte distal, digamos, del fémur, y una angulación de la parte proximal de la tibia. Fíjense que esta tibia viene normal, y si cruzamos un eje entre la tibia y la superficie articular, tenemos
una desviación bastante importante. Si cruzamos un eje desde ahí y desde acá, tenemos una angulación importante, lo mismo del fémur. El fémur viene acá, o sea, esas alteraciones se van a ir dando con el tiempo. La rotación interna probablemente sea leve cuando son cachorros, pero imagínense que la rótula, al estar luxada constantemente y ser un paciente en desarrollo que está creciendo, esa alteración en el aplomo te va llevando a que los huesos vayan creciendo de una forma anormal. Por eso también es tan importante el diagnóstico precoz de estas patologías para poder resolverlos lo antes posible. Si una patología, una luxación de grado 3 o 4 se encuentra en un cachorro de 4 o 5 meses, ya se pueden empezar a hacer las correcciones quirúrgicas como para evitar justamente esa torsión que se genera de los miembros, esa deformación angular que se genera en los miembros. Entonces, siguiendo con el diagnóstico, la clínica es fundamental, como decimos siempre, y en el caso de los complementarios, que en este caso lo que tenemos al alcance, lo más común son las radiografías. No hace falta una radiografía para diagnosticarlo, pero sí hace falta para el tratamiento. Dependiendo del grado de luxación que hay y de la técnica que se vaya a utilizar, la técnica quirúrgica, se necesitan radiografías y obviamente sería muchísimo mejor una tomografía computarizada con reconstrucción 3D del miembro. No es una tomografía común, y lo que se hace es lo vamos a ver más adelante, es una impresión 3D de un modelo que se toma a partir de esa tomografía con reconstrucción 3D. Justamente para poder planificar bien la cirugía. En las luxaciones de grado 3 y 4 se necesita mucha planificación para poder conseguir una reducción anatómica y una funcionalidad del miembro, y en esos casos la tomografía les diría imprescindible. Se pueden hacer ciertas mediciones con una radiografía, pero obviamente una tomografía con reconstrucción y una impresión 3D del modelo de ese miembro serían excelentes para poder planificar la cirugía, realizar la cirugía en ese modelo, y una vez que tenemos todo hecho en el modelo, podemos hacer la cirugía en el paciente con mucho menor margen de error. Ahí, como les marco, la radiografía y la tomografía se utilizan para la planificación quirúrgica, no para el diagnóstico. Si bien uno lo puede hacer, pero no tiene sentido, digamos, hacer una radiografía para llegar al diagnóstico. El tratamiento normalmente se hace cuando presenta signología. Esto más que nada va enfocado a una luxación de grado 1, donde el paciente muchas veces no tiene una signología evidente o no tiene una molestia, no tiene dolor. Como les decía, los grados 1 sí hay que hacer un seguimiento del paciente, pero muchas veces no necesitan un tratamiento. El tratamiento médico normalmente nosotros lo hacemos, y era lo que les quería aclarar. Hablamos que la etiología puede ser congénita o puede ser traumática. Normalmente cuando son luxaciones traumáticas, nosotros lo que hacemos es dar analgésicos, reposo y fisioterapia, justamente porque cuando hay un traumatismo podemos tener ruptura de los ligamentos rotulianos. Entonces no nos apuramos en hacer una cirugía. Acuérdense que la mejor cirugía es la que no se hace. En esos pacientes le damos analgésicos y fisioterapia y vemos cómo van evolucionando. Si uno ve que con la fisioterapia y el reposo empieza a mejorar, muchas veces no hace falta hacer una cirugía. Si en ese caso uno ya nota que con ese tratamiento conservador
no tenés una respuesta favorable, bueno, ahí uno piensa en cirugía. Estamos hablando de unos tiempos limitados, no de hacer fisioterapia por 2 años. O sea, son 15 días, 3 semanas, 4 semanas, y si no tenemos una respuesta, en ese caso se indica la cirugía. Normalmente las luxaciones traumáticas duelen bastante, no así las luxaciones congénitas. Las luxaciones congénitas puedes tener una molestia, pero no tienden a doler. Piensen que el paciente nace con esa, con esa predisposición, y es una patología crónica que se va desarrollando en el tiempo, o sea que, entre comillas, el animal se va acostumbrando a una alteración en el aplomo y no tiene una molestia o un dolor significativo. Obviamente hay alteraciones anatómicas, claudicaciones, y podemos tener alteraciones a otro nivel, pero no hay un dolor manifiesto. La indicación quirúrgica se hace en estos pacientes, como les decía, que tienen luxaciones congénitas, y en cachorros o adultos de razas medianas a grandes. Como les decía recién, si ya pueden detectar una luxación en un paciente de 4 meses, de 3 meses, de 5 meses, ya tienen que hablar con el propietario para ir justamente concientizándolo de que ese paciente tiene que ir a cirugía para evitar todas las alteraciones y las desviaciones angulares que se van a generar en ese miembro por ese mal aplomo que tiene. Dentro de las técnicas quirúrgicas, el objetivo es restablecer la anatomía de ese miembro, de toda esa articulación y todo lo que es los tejidos blandos también. Acá lo que encuentran es restablecer la anatomía y la fuerza ejercida por los componentes del mecanismo extensor. El mecanismo extensor en realidad es el cuádriceps femoral, el tendón rotuliano, el ligamento rotuliano y la tuberosidad tibial, que es todo lo que está fuera de lugar, digamos. Cuando se luxa la rótula, todos esos componentes se van hacia medial o hacia lateral. Como les decía, normalmente uno siempre habla de luxaciones mediales porque la mayoría de los pacientes que tienen luxaciones de rótula son los pacientes de talla chica, y las luxaciones la mayoría de las veces son hacia medial, pero podemos tener luxaciones laterales, eso ténganlo presente. Con las técnicas quirúrgicas lo que se logra controlar es el dolor y reducir las complicaciones secundarias, tanto en la articulación implicada en este caso, que es la femorotibial-rotuliana, como en el resto del miembro, en el miembro opuesto y en la columna lumbosacra. Acuérdense que una alteración en el aplomo no solo afecta a ese miembro, sino que cambia todas las fuerzas y los ejes por donde el paciente carga peso. Entonces, no solo hay que pensar en una luxación de rótula en el miembro derecho para acomodar eso. Piensen que también vamos a tener otras alteraciones en otras partes del cuerpo de ese paciente o de los miembros de ese paciente. Técnicas hay varias. Tenemos técnicas sobre los tejidos duros y técnicas sobre los tejidos blandos. Esto depende un poco del grado de luxación que tenemos, las técnicas que vamos a utilizar, pero nosotros necesitamos que por lo menos sepan a grande rasgo cuáles son las técnicas que se pueden emplear, por lo menos también saber esto que decimos justamente, que hay técnicas que son sobre los tejidos duros y las técnicas sobre tejidos blandos. Lo más común, lo que la mayoría puede llegar a hacer, son las técnicas sobre los tejidos blandos, que es una capsulotomía, una imbricación capsular medial o lateral y suturas antirrotacionales. Después vamos a ver un poquito de eso. Y las técnicas sobre los tejidos duros, lo más común también es la trocleoplastía o la profundización del surco troclear. Acuérdense que una de las alteraciones más frecuentes es justamente ese surco troclear poco profundo. Pero bueno, son varias las técnicas que tenemos. La condroplastía
Se puede hacer en cachorros, lo único que se saca es el cartílago articular de la parte interna del surco troquear. Podemos hacer una resección con una técnica de una cuña, una resección en bloque, una resección en bloque con una rotación de 180 grados de ese bloque que se saca. Podemos hacer una transposición de la tuberosidad tibial. Podemos hacer osteotomías u ostectomías correctivas y podemos hacer reemplazos parciales de rodilla. Esto es una profundización del surco o una troquleoplastía. En este paciente el surco, si bien se nota, pero es poco profundo, lo que se hace es una resección en cuña, lo que hicimos nosotros en este caso. Se saca un poco de esa cuña, se profundiza y se vuelve a poner esa cuña que se sacó, queda un poco más profundo y en ese surco que es más profundo la rótula tiende a permanecer. Si a veces no permanece, se puede hacer una imbricación lateral al sesamoideo o a la favela lateral, que es lo que vemos acá. Con una sutura se ancla la rótula al sesamoideo lateral. Estas son una combinación de técnicas, en este caso sobre tejidos duros y en este caso sobre tejidos blandos. La imbricación capsular es justamente sacar, quizás a veces se saca, a veces no, pero una parte de la cápsula articular, normalmente la que está hacia el lado lateral, y se sutura. Lo que se hace es justamente sacar una porción de la cápsula para achicar la cápsula del lado lateral y generar una tracción hacia lateral de esa rótula. Este paciente es el que veíamos hoy, que tenía una luxación que solo rotando internamente la tibia se luxaba. Fíjense que ahí no se luxa. Esto es otro paciente, este es un caniche. Fíjense el surco troquear, qué poco profundo que es. Ya había una alteración en el cartílago, una fisura en el cartílago articular. Fíjense en una vista distal que prácticamente no hay surco troquear y no hay labio medial. Se hizo lo mismo, se hizo una resección en cuña. Y en este caso tenemos ya bastante más avanzado un reemplazo parcial de rodilla, en donde, más allá de la artrosis que se ve que hay en esta articulación, no hay prácticamente surco troquear. Se hace una ostectomía de lo que sería la tróclea femoral y se pone un implante, se suplanta, se pone un implante de la tróclea femoral. Estos implantes son de distintos tamaños, obviamente, por la variación entre especies que hay, entre especies no, entre pacientes, y se coloca la prótesis. En este caso es una prótesis solo de tróclea, pero también hay prótesis de lo que sería la superficie articular de la rótula y también hay algunas prótesis del platillo tibial, que son más complejas y no son tan comunes de hacer. Si hay alguna otra pregunta de rótula, vayan haciéndola. Vamos a seguir con